Buenos días, gracias a todos por uniros a este webinar de cómo migrar tu web sin perder posicionamiento ni ventas. Ante todo, pediros a todos disculpas por el pequeño cambio de agenda que hubo la semana pasada, al último minuto. Como muchos ya sabréis o habréis estado percatándoos en las últimas semanas, el famoso tema COVID ha sido un descontrol y justo la semana pasada yo di positivo. Por suerte estoy bien, mi familia está bien y estamos aquí para poder compartir una sesión más y esperemos que digamos esta quinta ola sea lo más leve y pase lo más rápido posible. Dicho esto, simplemente os quiero comentar muy brevemente. Uy, me está acelerando la presentación, perdón. ¿Quiénes somos nosotros? Estudio 34, somos una agencia basados en Barcelona. Llevamos más de 10 años elevando a nuestros clientes a la diferenciación. Nos encanta aprender y ser o intentar ser líderes en todos los canales digitales. Y esto lo hacemos a raíz de que nos comprometemos con el éxito de nuestros empleados para desarrollar sus habilidades y enriquecer su carrera. Al final, lo que conseguimos es generar un sentido de pertenencia dentro de este ecosistema, esta familia que llamamos Estudio 34, que se extrapola a los servicios que damos a nuestros clientes. Nos especializamos y no nos salimos del ámbito de lo que es el SEO, el SEM, el CRO y la analítica web. Es a lo que, digamos, ponemos mayor mimo y mayor tiempo de nuestros recursos y no nos salimos de esta dinámica. ¿Por qué? Porque al final, para poder ser lo mejor que puedes ser en una disciplina, tienes que centrarte, y de aquí viene un poco a qué es la propuesta en el webinar de hoy. ¿Qué es lo que queremos hacer en este webinar? Queremos compartir con vosotros, digamos, nuestra sabiduría y nuestro aprendizaje de cómo no perder ventas ni arruinar tu tráfico con un rediseño web. Muy importante, tenemos que primero hacer un hincapié en qué es una migración web, ¿no? Hemos intentado destacar 6 tipos de migraciones que existen al día de hoy. Obviamente siempre se pueden crear variaciones, pero son los 6 tipos más concurrentes y que vemos más frecuentemente que puedan salir mal. También queremos hablar de qué es lo que deberíamos hacer antes de un prelanzamiento, es decir, cómo estar preparados para entender qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos perder. Cómo deberíamos tratar el lanzamiento, es decir, ya hemos llegado al punto en el que sabemos qué es lo que queremos lanzar, sabemos el día que lo vamos a lanzar, pero tenemos que entender qué puntos deberíamos validar para no perder estas ventas y este tráfico que tanto trabajo y tantos años nos ha llevado. Y obviamente no podríamos estar hablando de una migración y no podríamos hablar del éxito si no entendemos qué es lo que sucede en el post-mortem, ¿no? En el post-lanzamiento. Y entender cuál es la evolución y cuáles son los tiempos y cuáles son los indicadores que deberíamos esperar. Y como último, simplemente os quería mostrar algunos de los casos de éxitos o casos específicos donde hemos trabajado en migraciones. Entonces, ¿qué es una migración? ¿En qué consiste una migración web y qué tipos de migraciones hay, ¿no? Es muy importante que entendamos esta premisa, pues nos va a dar un grandísimo entendimiento de cuando nos veamos en una situación que al final a lo mejor no somos técnicos, pero se debate internamente dentro de nuestra empresa, que realmente se catalogaría como una migración, y es posible que muchos de nuestros compañeros no lo estuvieran viendo de la misma manera. Entonces, ejemplos. Podemos estar hablando de un cambio de dominio, ¿vale? Donde, por ejemplo, tenemos www.dominio.com, que ahora se va a convertir en www.otrodominio.com. Puede ser un rediseño de tu web, es decir, puede ser puramente visual y estética. No obstante, todos los cambios visuales y estéticos tienen unas implicaciones a nivel de código y por lo cual tienen una implicación a efectos de cómo va Google a percibir nuestra web. Puede ser un cambio de plataforma de CMS. Podemos estar en un PrestaShop y queremos pasar a un Magento o viceversa o un WordPress. El tema es que en el momento que cambiamos de CMS estamos cambiando de infraestructura. Al cambiar de infraestructura estamos cambiando toda la premisa de cómo vuelve a entender Google nuestra web. El cambio de protocolo
Este, digamos, es el más concurrente, el más común, también es el más sencillito, no obstante, tiene exactamente la misma importancia que todos los anteriores, en el sentido de que todo el mundo debería aspirar a tener una página web HTTPS, ¿vale? Por tema de privacidad y por seguridad, pero esto también tiene unas implicaciones a nivel de migración. También podríamos estar hablando de cambios de directorios, por ejemplo, puede ser de idioma, puede ser de categoría, puede ser de subcategoría, y por tanto también tenemos que tener en cuenta que este tipo de cambios pues puede tener una implicación. Y luego, por último, vamos a hablar de la unificación de varios dominios a un solo dominio. Esto también suele ocurrir muy frecuentemente. Nos vemos casos que una empresa o una corporación tiene varios dominios para atender diferentes requisitos o diferentes, digamos, assets digitales. Por ejemplo, pues tenemos un blog, tenemos luego una serie de landings que es simplemente para captación, luego tenemos nuestra web corporativa y todo esto a lo mejor se manejan con diferentes dominios o subdominios. Entonces es importante que si en un momento dado se decide que se quiere unificar todo y se quiere meter dentro de, digamos, una sola página web, pues tendremos que tener en cuenta que puede haber una migración. El primer escenario. ¿Qué pasa si hacemos un cambio de dominio web? Un ejemplo para nosotros, por ejemplo, nosotros teníamos e-estudio34.com, era la antigua web, y decidimos pasar a un nuevo dominio en el cual no había guión. ¿Vale? Es un cambio muy, muy sutil, no obstante, es un dominio totalmente distinto y de cara a Google es como si fuera una web totalmente distinta. Entonces, ¿qué ocurre? Consideraciones, que el nuevo dominio no tendría ni autoridad ni visibilidad. Hay que entender que la autoridad y la visibilidad se gana a lo largo del tiempo y Google históricamente premiaba, por ejemplo, a los dominios que eran muy, muy, muy antiguos. No es del todo cierto al día de hoy, porque hay muchas otras variables y atributos que contribuyen. No obstante, tenemos que tener en cuenta que si nuestro dominio al día de hoy ya tiene una autoridad, ya tiene una visibilidad, pues intentar no perderlo para traspasárselo al nuevo dominio. Ok, siguiente. Un ejemplo de, por ejemplo, este fue un ex cliente. Es una tienda de drones y de, digamos, de juguetes de radiocontrol. Ellos originalmente, cuando trabajaron con nosotros, habían hecho una migración mal que era de rctechnic.es a rctechnic.com. Y desde que están en solitario, pues han decidido que querían renombrar la marca y convertirse en Juguetecnic. ¿Por qué? Bueno, sentido común a nivel de corporación, a nivel de marca, que son una tienda que al final se especializan en juguetes radiocontrol, y hay que tener en cuenta que a lo mejor RC Técnica en su momento sí tenía sentido, pero con la nueva dinámica, digamos, o la nueva visión de empresa, no tenía sentido. Entonces, ¿qué hacen? Cambian el nombre de la tienda, cambian el nombre de la marca, cambian el nombre del dominio y por lo cual lo tienen que redirigir. ¿Qué es lo que hacen? Pues yo puedo ver en Google que rctechnic.com está indexado, es decir, Google todavía lo reconoce, que veía más de 1800 páginas indexadas, pero todas estas redirigen correctamente al nuevo dominio. En este sentido, han hecho sus deberes, lo han hecho bien y por lo cual el nuevo dominio, la nueva identidad de marca es la que va a tener presencia. Un segundo caso o escenario, incluso que podría ser un poquito más complicado, es un rediseño de tu sitio web, porque un rediseño no implica un cambio de dominio, pero sí que puede tener unas implicaciones a nivel de cambio de URLs, puede tener una implicación a nivel de cambio de contenidos, puede tener una implicación a nivel de arquitectura. Por ejemplo, en tu rediseño puede haber un cambio de tu menú de navegación, muy probablemente este contenido visible tenga que cambiar o cambiará, y cosas como fotos, PDFs, todo lo que son recursos estáticos, muy probablemente también van a cambiar. Y hay que tener en cuenta que estos recursos también te generan tráfico, sobre todo cuando hablamos de imágenes según en qué nicho,
puede ser una fuente de tráfico muy, muy, muy grande. Entonces, si todas estas URLs cambian, tenemos que tener en cuenta que todo este tráfico puede cambiar. Un ejemplo, Zalando en el 2016 tenía una estética visual parecida, bueno, a esta, ¿vale? Esto está sacado de Web Archive, que básicamente es un directorio que saca pantallazos de casi todas las webs de Internet. Y podemos contrastar cómo era el diseño de aquel entonces con el nuevo diseño. El menú ha cambiado drásticamente, incluso a nivel de las opciones que podían salir. ¿Por qué? Porque hay una serie de requisitos en la oferta, a lo mejor, de Zalando, incluso a nivel de objetivos, a nivel de SEO y de usabilidad, y se han tenido que adaptar no solo el diseño, pero también adaptan las opciones que presentan en su menú y en su jerarquía navegacional para poder surtir a estos usuarios o a estas nuevas búsquedas, ¿vale? No todo está, digamos, motivado por el SEO, hay una parte también de usabilidad, pero evidentemente esto cambia y evoluciona. Lo que han tenido que tener en cuenta es cómo emparejan y cómo mapean, digamos, ese antiguo mundo al nuevo mundo. Otro tipo de migración que también es muy, muy, muy común, sobre todo más común para no e-commerce que para e-commerce, porque un cambio de CMS suele ser algo un poco, bueno, muy laborioso cuando hablamos de un comercio electrónico, porque hablamos de muchas referencias. Pero básicamente lo que estamos hablando con un cambio de CMS, estamos hablando de un cambio de gestor, implica un cambio íntegro de cómo se renderiza la web, porque el código fuente que utiliza un CMS u otro es totalmente distinto. También está muy basado en qué plantilla, o sea, es decir, cuál es la parte, digamos, visual que decidimos utilizar. Y por tanto, Google lo puede interpretar de una u otra manera, ¿vale? Hay webs, por ejemplo, que pueden estar utilizando un PrestaShop, pero que tienen una plantilla anticuada y por lo tanto no están preparados para lo que es una visualización móvil adecuada, ¿vale? Que hoy por hoy pueden estar sufriendo en su posicionamiento, precisamente porque Google ahora está muy, 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 muy orientado a los Web Vitals y a lo que son las métricas de usabilidad a nivel móvil. O bien puede ser porque el CMS en sí ya está anticuado y directamente no es lo suficientemente competente como para dar una buena experiencia de usuario, ya al margen del SEO. Como puede afectar cómo visualizamos y cómo insertamos el contenido, pues también muy probablemente un cambio de CMS siempre va a implicar un cambio de URLs, ¿vale? Y un cambio de URLs implica lo que hablaremos luego como una de las tareas críticas en cualquier migración, que son los 301, ¿vale? Un ejemplo de un CMS que estaba obsoleto, con un diseño desactualizado, que tenía poca visibilidad de conversiones, era el Parkwell, ¿vale? El Parkwell aquí de Barcelona. Nosotros trabajamos con el Ayuntamiento de Barcelona para básicamente ayudar en este proceso de rediseño, donde ya tenían los diseños cerrados y sabían claramente qué CMS iban a utilizar, garantizar que toda su visibilidad y todo su posicionamiento no se perdiera. Además, en el caso de Parkwell, había una complejidad adicional que era que también se cambiaba el dominio. Entonces, se cambiaba el dominio, se cambiaba la versión de Drupal, se cambiaba la estética. Había muchos, muchos componentes que podían afectar la pérdida de tráfico. Pero también hay que verlo desde el punto de vista de que era una oportunidad. ¿Por qué? Porque Parkwell es una institución que al final es diseño puro y duro y la web no era representativo de realmente el crédito y el mérito que le quería dar al parque. En este sentido, se cambió a Drupal última versión, se hizo un diseño muchísimo más actual, que era responsive, con grandes llamadas a la acción para la venta de entradas. ¿Qué es lo que conseguimos hacer o cómo lo gestionamos? Pues a partir de el entender qué es lo que ya había y cómo iba a ser el nuevo mundo, lo que intentamos controlar es la pérdida inicial de tráfico. En todas las migraciones hay que hacer un poco una aceptación de que va a haber un punto de fluctuación y que va a haber un periodo de transición donde seguramente se va a perder tráfico. Entonces, es importante intentar calibrar el cuándo queremos hacer esta migración para que esa pérdida de tráfico tenga el mínimo impacto a nivel de nuestra estacionalidad y en nuestro negocio.
En el caso de Parkwell, tuvimos una pérdida inicial de un 10%, que es perfectamente normal, y conseguimos recuperarlo a partir del quinto mes, ¿vale? Luego ya mirando una comparativa de un año post migración a la anterior, pues al final conseguimos incrementar las sesiones un 20%. Entonces, en este sentido, es muy importante que estemos preparados para aceptar que va a haber una fluctuación, que va a haber una pérdida, pero que luego a la larga, evidentemente, vamos a poder recuperar. Pues al final el objetivo de esta nueva web es que sea mejor que la anterior. El cuarto escenario es el cambio de protocolo. Este, como ya he indicado, es el más sencillito en el sentido de que cambiamos de HTTP a HTTPS, por lo cual, en un principio, si nada más cambia, con una serie de reglas se puede ya, digamos, solventar lo que es todas las redirecciones para que todo lo que sea HTTP siempre vaya a HTTPS. No obstante, aunque es el más fácil, no debemos relajarnos porque también puede salir mal. He visto casos donde tenemos más de un salto, donde por alguna razón antiguas redirecciones que se supone que teníamos porque se habían hecho migraciones anteriores, redirigían a la versión HTTP y luego esta versión HTTP redirigía a la versión HTTPS. Hay una regla no escrita por parte de Google que es a partir del tercer salto, Google ya no empieza a... O sea, sí que sigue los saltos, pero no traspasa la autoridad. Entonces es muy importante que cada X tiempo todos los webmasters y desarrolladores y SEOs hagan una reflexión de cuál es el bagaje que tiene nuestra página web. De si tenemos una serie de 301, o sea, tenemos una serie de redirecciones, de garantizar de que en la medida de lo posible sean lo más limpios posibles, es decir, sea la ruta más directa posible, pues esto tiene una implicación A nivel de SEO, pero luego B también tiene a nivel de recursos. Es decir, si tenéis grandes servidores, pues en cuanto más redirecciones tenéis, más recursos estáis utilizando. Y es verdad que, aunque es sencillo, sí que recomendamos aislar este cambio y no intentar, un poco la dinámica que nos encontramos en muchos casos es, oye, pues ya que vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. A veces es mejor hacer tareas más pequeñas y aislarlas y trabajarlas en silos que no aglomerar grandes cambios todos juntos, pues será más difícil identificar qué es exactamente lo que fue, lo que no funcionó o lo que fue mal si las cosas se tercian en mal camino. Por último, bueno, el quinto escenario sería un cambio de dominio geográfico. Entonces, es decir, estaríamos hablando de pasar a un punto .es, a un punto .fr, a un punto .de o aplicar directorios de idiomas. ¿Vale? Un ejemplo, por ejemplo, podría ser un subdominio es.estudio34.com, ¿vale? Y en este caso lo migraríamos a www.estudio34.es. Esto sería casi como un cambio de dominio total. Y en otro caso podría ser que tuviéramos estudio34.com y hemos decidido que queremos tener una versión inglesa, una versión española, una versión francesa y añadimos subdirectorios. ¿Qué ocurrirá? Es que tendremos que mapear lo que era el origen, es decir, estudio34.com, y tendremos que decir cuál es el subdirectorio, cuál es el idioma por defecto. Entonces, en este caso, simplemente tener en cuenta que habrá que escoger y mapear, no hay correcto ni incorrecto, hay diferentes maneras de hacerlo. Al final es simplemente ser coherentes y ser consistentes en qué es lo que queremos que sea la versión que queremos que predomine. Y por último, el sexto sería la unificación de los varios dominios. Como he explicado antes, puede ser que tengamos subdominios, como por ejemplo blog.estudio34.com o incluso páginas de landing pages, ¿no? Páginas para la captación de registros o para la captación de nuevos leads que pueden estar en subdominios. Es una práctica común porque se utilizan subdominios, porque se tiende a tener diferentes dominios para diferentes recursos digitales, principalmente porque las tecnologías muchas veces no son compatibles. Entonces, la manera más sencilla de aislar tecnologías y de poder utilizarlas de forma abierta es usando diferentes dominios. No obstante, llega un punto que muchas empresas pues, quieren simplificar, quieren unificar una tecnología para conquistarlas a todas y se decide eliminar
el exceso de assets digitales que puedan estar en diferentes subdominios para que todo esté unificado dentro de un CMS. Entonces, es muy importante también en esos casos, por muy poca importancia que le podamos dar a un asset digital, a una landing, que nosotros no sabemos ni dónde está indexado, ni cuánto, ni a lo mejor cuántas referencias, cuántos enlaces pueda tener. Tráfico deberíamos saberlo porque deberíamos tener Google Analytics. Entonces, es importante que si las vamos a unificar, pues que en la medida de lo posible las redireccionemos y lo tratemos como una migración cualquiera. Hasta este punto ya hemos considerado, digamos, las diferentes variables, diferentes hipótesis de migraciones que pudiera haber, ¿no? Obviamente, es importante qué debemos hacer pre-lanzamiento, ¿no? Entonces, ¿qué son los puntos claves que no debemos olvidar antes de empezar? Bueno, ante todo, hemos creado un checklist. Este checklist, cuando os descarguéis, bueno, cuando os compartamos el PDF, podréis acceder a él. Aquí simplemente en este checklist os intentamos indicar un poco qué es todo lo que deberíamos hacer en base al best practice, pero los puntos más técnicos que deberíamos repasar es, primero, sacar un listado de URLs fiable a efectos de qué es lo que sabemos al día de hoy, que son URLs que nos generan tráfico, ¿vale? A partir de este listado, luego tenemos que sacar el mismo listado, pero de la web nueva, ¿vale? Pues en principio, a nuestro pensar, van a ser iguales, pero a efectos de cuando empezamos a mirar las URLs al detalle, nos daremos cuenta que en muchos casos no van a ser iguales, ¿vale? Va a haber diferencias, incongruencias en cómo están escritas las URLs, directorios, o simplemente a lo mejor hay URLs que no van a existir. Debemos emparejarlas, es decir, cómo se mapea, es decir, cómo se plasma el antiguo mundo con el nuevo mundo. Y a partir de este emparejamiento, cuando ya lo hemos hecho en un Excel, es crear las redirecciones, es decir, decirle a sistemas, al desarrollador o a través de un módulo de esta URL tiene que redirigir a esta nueva URL. Y a partir de aquí, luego le daremos dos premisas a Google, le daremos dos indicaciones claras a Google para que pueda entender cuál era el antiguo mundo, cuál es el nuevo mundo y que lo pueda redirigir todo correctamente. Y es a través de los sitemaps. Entonces lo que haremos es tendremos un sitemap con todas las URLs antiguas y tendremos un sitemap con todas las URLs nuevas. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer aquí? El día que lancemos con los dos sitemaps, lo que le diremos a Google es, mira Google, todas estas URLs ya no existen, ¿vale? Yo sé que no existen, pero están en este sitemap. Entonces Google leerá todas esas URLs y verá que hay un 301. ¿Qué es lo que estamos intentando forzar? Estamos intentando forzar que entienda que estas redirecciones existen y que por lo cual los nuevos, digamos, las nuevas URLs a destacar son las de la nueva web. Y el nuevo sitemap es simplemente para decir, mira Google, estas URLs todas cargan correctamente, ¿de acuerdo? Eso es un poco lo que haríamos. Y por último tendremos el informe base. El informe base es lo que nos va a ayudar a medir el éxito. No hay éxito si no sabemos de dónde partimos y a dónde queremos ir. Sacar el listado de URLs se puede hacer de una manera más técnica o menos técnica, ¿de acuerdo? Entonces, primero os voy a hablar de la manera más técnica. Hay una herramienta que se llama Screaming Frog, es gratuito solo si tienes 50 URLs, si no habría que pagar, no sé si son unos 100 euros al año. Y lo que te permite hacer es scrollear, es decir, rastrear tu página web como si fueras Google, ¿vale? Es de las herramientas más sencillitas dentro de lo técnica que pueda ser, que más utilidades tiene. Te puede ayudar a auditar redirecciones, revisar directivas, hay 1000 historias que se pueden hacer. Aquí lo que intentamos hacer es sacar un listado de URLs. Tenemos diferentes modos. Por ejemplo, podemos ponerlo en modo Spider, es decir, modo araña, igual que se comportaría Google y que descubra todas las páginas que quiera. Lo podemos poner en modo manual o modo listado y entonces insertamos nosotros el listado de URLs que queremos que rastree. Y de esta manera poder hacer la comparativa. Muy importante es a nivel de configuración es que podemos definir qué user agent, es decir, qué robot queremos que utilice a la hora de rastrear nuestra página web. Entonces, en este caso, lo que haríamos es coger que se comportara como Googlebot. ¿Qué es lo que esperaríamos hacer si lo pusiéramos, si le diéramos
rastrear como una araña y le pusiéramos una URL, pues que nos empezaría a listar un listado de URLs válidas y nos permitiría, una vez haya acabado, exportarlo. ¿Vale? A partir de aquí ya tendríamos nuestro listado, digamos, de URLs que Google supuestamente ve. La manera menos técnica que os recomendaría si, oye Hugo, es que yo Screaming Frog no tenemos el presupuesto y a nivel técnico no tengo el tiempo para llegar a entenderlo. Ok, no hay problema. Menos técnico, igual de útil y de fiable, es te vas a Google Analytics, te vas a fuente medio orgánico y te descargas todas las URLs por página de destino. ¿Vale? Muy importante es en lo que es mostrar filas que ampliéis para intentar ver todo el máximo número de páginas, porque cuando haces una exportación desde Google Analytics no te las descargas todas, solo te descargas lo que ves. Y de esta manera podrías descargar todas las URLs que hayan tenido tráfico, ¿de acuerdo? Durante el último año. Esto sería una buena base para decir, si quiero preservar, quiero proteger todas esas URLs que han recibido tráfico orgánico en mi migración, pues de aquí es de donde la sacaría. Lo que vamos a hacer al final es, a través de un buscar V o un mapeo manual, es tener una URL antigua, es decir, de antiguo mundo, ¿vale? Este es un caso de Codorniu, por ejemplo, cuando hicieron su migración a Magento 2, a la nueva URL. En este caso, si nos fijamos, las URLs pasaron de tener, por ejemplo, un subdirectorio como, por ejemplo, en este caso era barra cava barra ana y luego blank de blanks, a solo tener una URL que era ana de Codorniu blank de blanks, ¿vale? .html. Entonces cambió drásticamente la arquitectura de las URLs. Entonces tuvimos que mapear. O, por ejemplo, veíamos aquí un caso en la versión, en la fila 8, donde esta URL iba a dejar de existir, entonces lo que hicimos fue emparejarla con la home. Lo que queremos hacer es tener esto ya mapeado para entender de dónde proviene o dónde iba el tráfico en nuestra antigua arquitectura, a dónde debería ir en nuestra nueva arquitectura. En el caso de los... Ya hemos hecho el listado de la nueva y de la antigua web, los hemos emparejado, hemos creado los 301, ¿vale? Ahora viene la parte de los sitemaps. Entonces, con ese listado que hemos sacado anteriormente, Screaming Frog sí que te permite crear un fichero sitemap, si no se lo podéis pedir a vuestros desarrolladores. Lo que tendríais que hacer es de vuestra antigua web son sacar un sitemap estático, ¿vale? Es decir, un fichero. Este sitemap lo que haremos es lo subiremos al nuevo entorno, ¿vale? Y tendrá el listado de todas las antiguas URLs. Y desde Search Console, Google Search Console es la herramienta que Google nos da, que es una herramienta gratuita que nos permite poder detectar errores, pero también nos permite darle una serie de directivas a efectos de qué es lo que queremos que vea Google o intentar agilizar la visualización por parte de Google. Lo que haríamos es introducir los sitemaps en Search Console. Y lo que haríamos es tanto meter la nueva URL, el nuevo sitemap como el antiguo sitemap. A efectos del informe base, nosotros lo que intentamos hacer es, normalmente lo hacemos en un Excel o en un Google Drive, no obstante, también podéis utilizar herramientas a terceros. Aquí os planteo un par de opciones, ProRunTracker, runtracker.com, donde lo que querríais hacer es, en base a vuestro listado de palabras clave, que más tráfico o que a nivel de SEO tenéis mejor posicionamiento, pues lo que querríais hacer es entender dónde estáis antes del lanzamiento, tener la posición de ese día, de ese momento dado, a efectos de Google, qué URL está posicionada y, si quisierais, podríais tener el tráfico que recibe esa URL. De manera que post lanzamiento podáis asesorar cómo fluctúa ese posicionamiento para esas palabras clave. No tiene sentido que tengáis palabras clave que están en posición 100. ¿Vale? Estamos hablando sobre todo de todo lo que es top 20. ¿Vale? Es particularmente importante porque es donde va a estar el grosso del posicionamiento y del tráfico que os capta
Es muy difícil plasmar todas las palabras clave, entonces siempre vais a tener que hacer concesiones y vais a hacer selección de un grupo, un conjunto de palabras clave. Pero es más que nada para luego, si las cosas no terminan de recuperarse de la manera que tenían que recuperarse, que podáis entender el por qué o qué palabra clave o qué URL es la que os está fallando. Porque puede ser que hayáis decidido eliminar una URL porque ya no tiene sentido para el negocio, pero da la casualidad de que era una URL que os traía mucho tráfico. Entonces, al final hay que entender un poco el origen. De aquí viene el informe base. ¿Cómo trataríamos el lanzamiento? O sea, ¿cuáles son los puntos que te ayudarán a no perder las ventas? Pues hemos hablado de la preparación, ¿no? De todo lo que teníamos que hacer antes de que llegara el día D. En el momento que ya tenemos la nueva web, lo que tenemos que validar es que la nueva web realmente está preparada para ser indexada. Es decir, porque está muy bien hacer un cambio de diseño, en algún caso nos hemos encontrado, sobre todo con las tecnologías más nuevas, que puede ser React, que mucha gente está empezando a utilizar para crear páginas web, que no sea visible cara a Google. Entonces, puede ser un diseño chulísimo, puede ser muy funcional a nivel de usabilidad, pero a nivel de Google no es óptimo. Entonces, hay que validar la indexabilidad de la nueva web. Por supuesto, tenemos que testear que las redirecciones vayan a funcionar. Y una vez que tenemos esta web nueva, tenemos que validar que no se vean errores 404. Es decir, que lo que habíamos plasmado en papel de nuevo entorno, emparejamiento, que efectivamente no genere una serie de 404. Y de aquí es donde entra Search Console. Volviendo a nuestra famosa herramienta de Screaming Frog, lo que nos permite validar con Screaming Frog es la directiva esta de noindex, de ver que efectivamente son indexables, de que efectivamente las URLs son visibles, y lo que nos podría permitir es, dentro de nuestro nuevo entorno, validar que efectivamente la web se comporta como debería. Si este no fuera el caso, lo que podéis hacer es delimitar el acceso a esa página web y validar en Search Console y utilizar Search Console, ¿vale? Es menos óptimo porque entonces Google empezará a ver el nuevo entorno, ¿vale? ¿Cómo validaríamos que las URL redirigen correctamente? Pues, de nuevo, esta sí que tiene una dependencia 100% sobre Screaming Frog, que básicamente lo que te permitiría hacer es subir el listado de URLs antiguas y lo que podrías hacer es darle a siguiente y validar que efectivamente te retorna un 301. Eso sería una manera de comprobar que efectivamente todas tus redirecciones, porque hemos tenido casos de migraciones donde hemos tenido 100.000 redirecciones. Entonces, es muy importante validar que las 100.000 redirecciones están funcionando. Se suele dar casos donde van a fallar algunas. Entonces, intentar aislar cuáles son es un poco la premisa de esta tarea y por eso la utilización de una herramienta como esta nos puede permitir y agilizar el poder identificar que efectivamente hay un error o no con las redirecciones. A efectos de los 404 es cómo anticiparte a los 404 antes de que te los diga Google. Va a ser auditando nuestra web actual y cómo la auditamos es utilizando otra vez Screaming Frog y hay uno de los informes que son todos los inlinks que puedes exportar y lo que va a hacer es destacarte todos los enlaces internos que te estén dando un 404 o que tengan a lo mejor un bucle de redirecciones. ¿Por qué quieres hacer esto? Sencillamente porque al final estos enlaces internos que tenemos en nuestros contenidos son cosas que a lo mejor hemos hecho a lo largo del tiempo. Es importante ya que estamos haciendo esta migración que intentemos depurarlo y que en la medida de lo posible lo dejemos todo perfecto, tanto para el usuario como para Google, ¿vale? Porque al final estos enlaces internos los hemos puesto con un objetivo, que es o agilizar la navegabilidad de nuestro usuario o ayudar a Google a entender mejor nuestra página web. Esto es una manera de poder detectar dichos errores.
A efectos de lo que exportaríamos, sería una visualización parecida a esta, y entonces lo que os dirá es la columna B es el origen, es decir, dónde estaba este enlace, ¿vale? A dónde está apuntando, es decir, dónde está el error y cuál es la palabra que se ha utilizado, ¿vale? En este caso, ejemplo, pues básicamente el feed de comentarios es el que estaba dando un error 404, que era un tema de plantilla, ¿de acuerdo? Si no tenemos acceso a Screaming Frog, como he dicho con anterioridad, lo que estaríamos haciendo es reaccionando, no estaríamos en el punto proactivo, estaríamos en el punto reactivo. No es el fin del mundo, ¿vale? Es más un tema de la agilidad con la que resolvemos dichos errores. Entonces, Screaming Frog, Google Search Console lo que nos permite hacer es, dentro de nuestra interfaz, es ir a Performance. Dentro de Performance podremos ver diferentes apartados. La parte que estaríamos centrándonos es la de error, y dentro de error podríamos ver dónde hay, qué tipo de error hay y el número de páginas afectadas, que a su misma vez te permitirá poder descargártelas, ¿vale? Para poder solventarlas. Post lanzamiento. ¿Qué no debemos olvidar? Ya hemos hecho la migración, hemos testeado nuestra página web, hemos puesto las redirecciones, estamos todos contentos, le damos al botón, lanzamos. Pues muy importante, debemos monitorizar esa evolución de rankings y esa monitorización de tráfico. Os acordaréis en ese pantallazo que os mostré en Parwell, yo os indicaba el día que habíamos lanzado, porque hay que usar las anotaciones de Google Analytics, de Google Ads, para indicar cuándo hay estos cambios a efectos de lo que es la página web, porque nos ayudará a entender mejor qué es lo que podía haber sucedido a partir de ese punto. Si no tenemos herramientas para el posicionamiento de rankings y no creamos un informe parecido a este, lo que podríamos hacer es, si no actualizamos este informe base, sería hacer uso de Google Search Console. Como he indicado antes, Google Search Console es, digamos, la solución reactiva, porque no eres proactivo, pero es una herramienta que te puede dar muchísimas funciones para entender mejor el seguimiento y entender mejor el rendimiento de mi página web. ¿Cómo? Desde la parte del menú del desplegable de rendimiento, hay una serie de métricas que nos pueden ayudar a entender mejor nuestra página web. Uno serán los clics totales, ¿vale? Bueno, lo de los clics totales realmente no es fundamental porque para eso tenemos Google Analytics, pero sí que es interesante ver que tenemos CTR y que tenemos posición media, ¿vale? Entonces, desde aquí podemos ver las consultas, es decir, las palabras clave que han activado una búsqueda, ¿vale? De nuestra página web, y nos dirá cuál es la posición media para la cual yo aparezco en este caso, en los últimos 3 meses en una búsqueda web. ¿Qué es lo que queremos intentar hacer? Queremos entender cuáles todas las búsquedas, digamos, que han activado en Google Search Console y cuál es mi posición media. ¿Qué es lo que esperaría ver post migración? Pues que mi posición media empeore, es decir, sea más alta, y por tanto esto afectaría a mi tráfico. ¿Qué es lo que espero ver a lo largo del tiempo? Espero ver que esa posición media, sobre todo para esas palabras clave que más tráfico, con más impresiones me generaban, mejore, es decir, se reduzca, sea un número más bajo, ¿vale? En cuanto más bajo el número, más alto estás en el posicionamiento. Posición 1, 2, 3, 4, etc. En este caso, simplemente hay que tener en cuenta que al ser una posición media es una media, ¿vale? A diferencia del informe base, que es un absoluto, que es el día de hoy estoy en esta posición, este posicionamiento que te calcula Search Console está basado a lo largo del tiempo en cuál es tu media. Entonces, en este sentido, simplemente tener un poco de consideración con lo que es la media, y sobre todo que si decidís hacerlo de una u otra manera, simplemente que seáis consistentes a lo largo del tiempo en la manera que medís. O sea, es decir, si os comprometéis a que lo vais a hacer todo con Google Search Console, solo hacerlo con Search Console. Si decidís que vais a hacer un informe base, pues hacéis el informe base, ¿vale? Pero no intentéis saltar de uno a otro, porque os volveréis locos, porque veréis que
los datos no son estrictamente los mismos porque al final uno te calcula medias, otro te calcula absolutos en base a, lo que a las palabras que tú le digas. No obstante, es un buen indicativo y por regla general te va a ayudar a por lo menos entender si realmente estás mejorando o estás empeorando y cuáles serán las consultas críticas que a lo mejor tendrías que haber tenido protegidas o que a lo mejor al día de hoy no está funcionando tan bien post-migración. Luego, efectos de monitorización, pues muy importante el tema de la cobertura, ¿no? Entonces, en la cobertura lo que vais a ver son las URLs que se están bloqueando, que tengan errores, pero también las que están válidas. Entonces, es muy importante que contrastemos que efectivamente post lanzamiento el número de válidas, sobre todo, vaya a la alza, en el caso de vuestra nueva web, o que se mantenga en la medida de lo posible de la manera más estática posible. Y luego efectos de excluidas, aquí lo que deberíamos ver es que a lo largo del tiempo lo que veremos es que el número de excluidas muy probablemente vaya a subir. ¿Por qué? Porque veremos que hay páginas que tienen redirecciones. Entonces, como hemos cambiado lo que deberíamos intentar ver es el número de URLs que nosotros hemos decidido, lo que le hemos dicho a Google que hemos redireccionado, deberían aparecer aquí, ¿vale? Excluidas no es algo negativo, ¿vale? Por eso está en gris, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Es muy importante, evidentemente, que tengáis URLs válidas, porque si no tenemos URLs válidas, entonces sí que tenemos un problema grave. También os hablé del tema de la indexabilidad y del renderizado y de ver si Google realmente es capaz o no de entender nuestra página web. Bueno, pues si creemos que puede haber un problema con una URL porque hemos detectado que nuestra posición media ha bajado y por lo tanto vemos que hay una URL que muy posiblemente post migración no se esté comportando como debería, Google Search Console nos permite inspeccionar la URL. Entonces, ¿qué es lo que nos permite hacer? Nos permite decirle la URL en cuestión y Google será capaz de decirnos, o Search Console nos dirá si la URL está indexada, es decir, si está en Google, está enviada e indexada, como puede ser el caso, si es realmente a efectos de usabilidad móvil es correcto. Y si, por ejemplo, bueno, pues en este caso el cuadro de búsqueda de enlaces de sitios, o sea, hay un enlace, hay un sitelink, ¿no? Si la página web, si esa página hubiera cambiado o incluso tuviera una versión antigua, ¿vale? Le podríamos solicitar que la volviera a indexar. Y también podríamos ver lo que es la página rastreada, que nos permitirá ver el renderizado de cómo lo interpreta Google. Entonces, lo que hace es te muestra un pantallazo, pero también te muestra el código HTML. Entonces, de esta manera podemos garantizar que efectivamente la página en cuestión esté visualizada. Lo que tendríamos que intentar hacer es abrir en otra pestaña en Google Chrome nuestra página web, esta página en cuestión, y hacer una comparativa de uno a otro para garantizar que efectivamente Google esté interpretando bien el contenido. Esto ya es un poquito más técnico, no obstante, es una manera relativamente sencilla de entender si A es mobile friendly, que es clave, y dos, si es indexable y está indexada. A efectos de reportes para Google Analytics, nosotros hemos creado uno que está en la galería de Google Analytics que se llama Organic SEO Migration Report. ¿Vale? Os he dejado el enlace aquí y básicamente es un informe que os puede agilizar lo que es la monitorización de tráfico post migración. Ahora esto con Google Analytics 4 todo va a cambiar, pero bueno, para todos los que mantengáis un perfil universal, os lo recomiendo. Y para acabar, simplemente os quería hablar de unos cuantos casos de éxitos, casos reales, donde habíamos realizado migraciones. Uno fue para la Universidad Privada CUNEF. En su caso, bueno, no solo hemos hecho una migración de un antiguo entorno a un nuevo entorno, pero desde entonces hemos hecho otra migración más a nivel del gestor de contenidos. Y lo que pudimos ayudarles a conseguir es crecer un 30% de su tráfico orgánico y el número de palabras clave posicionadas. En el caso de General Óptica, ellos migraron, bueno, básicamente se hicieron e-commerce, pasaron a un Magento. Y la migración, que fue bastante tediosa,
conseguimos aumentar el porcentaje de conversiones, pero también el número de palabras clave posicionadas. Aquí el mayor reto fue lo que era el mapeo de URLs, porque las URLs realmente cambiaron muy drásticamente. Y dicho esto, simplemente os quería comentar que en septiembre vamos a volver con nuevos streamings y vamos a hablar de los casos concretos y específicos de algunos de nuestros clientes y compartir algunos de los insights que estos clientes o los retos que estos clientes se enfrentaron. Entre ellos tendremos al Ayuntamiento de Barcelona, que estamos constantemente trabajando con ellos en las más de 600 webs que tienen en constantes migraciones, por lo cual muchísima experiencia en este sentido. Os hablaremos también de CUNEF y traeremos a CUNEF para hablar sobre la migración que han tenido que experimentar ellos y además ahora que se han vuelto universidad privada, al margen del centro adscrito que eran y que son. Hablaremos también con Thermix, también de su migración, y hablaremos con otro cliente nuestro que se llama Dexma, que también tuvo que hacer una migración muy grande a efectos de WordPress y tuvimos que tener muchas consideraciones a efectos de páginas de landing pages que tenían en uso. Bueno, pues lo dicho, agradezco muchísimo vuestro tiempo, os deseo muy buenas vacaciones y nos vemos en septiembre con una nueva edición. Y por supuesto, si hay preguntas más detalladas como esta última que queréis consultar con nosotros, por favor, poneros en contacto con nosotros y nos encantaría poder echaros una mano a lo mejor con vuestro reto o con este caso específico para entender mejor qué es lo que puede haber sucedido. Muchas gracias. Adiós.